Muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, darle la bienvenida a quienes hoy están acompañándonos en este pleno del Senado. En nombre del Grupo Plural, quiero dar la más cordial bienvenida a Blanca Lilia Ibarra, quien es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sea bienvenida, como siempre, comisionada presidenta, a todo ese equipo y, por supuesto, a todos quienes nos ven. Quiero decirles que hace más de 30 años conozco a Blanca Lilia Ibarra. Y quiero decirles que en cada uno de sus encargos ha sido profesional, institucional y congruente. Y me siento orgullosa de que sea poblana. Y por eso la recibo con más cariño que cualquier otro en este recinto. También me congratula que estemos analizando el informe de labores 2022 del INAI, porque, compañeras y compañeros, ha habido tantos intentos políticos por desacreditar y debilitar a la institución que este espacio nos sirve para recordar que sin la institución no podemos gozar de una auténtica democracia en México. Desde el poder se ha cuestionado la necesidad y la legitimidad del INAI, acusando a este instituto de ser una mera simulación. Frente a ello, hoy respondemos con firmeza que el INAI es de los mexicanos y las mexicanas, que nos ha servido para abrirnos las puertas al público, a la transparencia. Gracias al instituto, accedimos a información sobre graves crímenes cometidos por el Estado, como las matanzas y desapariciones forzadas de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de Apatzingán. Creo que la labor del INAI ha generado información que ha llevado a grandes investigaciones periodísticas, como la Casa Blanca, la estafa maestra, las empresas fantasmas de Duarte, e incluso el INAI ha estado ahí para combatir la opacidad de una institución que cada día tiene más recursos, más poder y menos límites, la Guardia Nacional. Por eso, la autonomía del INAI ha permitido fungir como un arma imparcial en el combate a la corrupción, un órgano vigilante de la autonomía, cumpliendo su mandato constitucional de garantizar nuestro derecho a la información y a la privacidad, nuestro derecho a saber, para articular un debate público sólido, participativo e informado. Aplaudo el trabajo reflejado en el informe que nos presenta la comisionada presidenta, porque el instituto ha mantenido el índice de acceso a la información por encima del 97%, asegurando que las instituciones públicas atienden adecuadamente las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía. También reconocemos, comisionada, que la presentación de controversias constitucionales por el INAI no son un medio para ofender ni para incitar a ningún político, sino una herramienta institucional para resolver conflictos en un ambiente de paz social. Así lo ha demostrado la reciente invalidación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que logró el Instituto ante la Suprema Corte. Una invalidación que, como recordarán, advertimos a la mayoría de esta Cámara. También lo ha demostrado la controversia presentada por el INAI, que logró abrir los megaproyectos para el Tren Maya al escrutinio público. Y, por supuesto, así lo ha demostrado la controversia constitucional por la cual la felicitamos, formulada para concretar los nombramientos pertinentes y pendientes mandatados que faltaban por este Senado y que hoy siguen en discusión. Además, el INAI resolvió más de 18,000 medios de impugnación sobre acceso a la información este año, lo que significa un 16% de mayor productividad que el año pasado. Y para que estos logros sean de acceso a los mexicanos, sí le quiero hacer algunas preguntas, comisionada. ¿Cómo es que estas cifras pueden leerse para beneficio de las y los ciudadanos? ¿De qué nos sirven estos derechos como tutela? El INAI sirve a los mexicanos en su vida cotidiana, a todas y todos nosotros. También decirle que el instituto se ha posicionado
y ha posicionado al Estado mexicano como un país líder en materia de acceso a la información, encabezando la Red de Transparencia y de Acceso a la Información, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información y la Red para la Integralidad. Al respecto, queremos que nos comparta cuál es la relevancia de que el INAI despliegue una estrategia de cooperación internacional con autoridades homólogas de otras regiones del mundo. ¿De qué manera se beneficia México con la participación del INAI en estas redes internacionales? Y por último, comisionada, preguntarte y decirte, ¿qué va a pasar con el INAI? ¿Qué está en juego? ¿Qué le espera si no logramos hacer los nombramientos que por mandato tenemos la obligación de realizar en este Senado de la República antes del 31 de marzo? ¿Qué pasaría si quedara inoperante? Por esta y sus respuestas concretas, como siempre, agradezco que me hayan prestado atención y decirles que la creación del INAI no es un capricho o una concesión por parte de las autoridades. El INAI se construyó con la lucha de generaciones que trabajaron y se arriesgaron todos los días en defensa de nuestro derecho a saber. Así de simple y así de fácil. Muchas gracias. Buenas tardes. El informe que tenemos por escrito y que hemos oído de la presidenta es claro y da cuenta cómo el instituto ha sido una pieza clave para impulsar la conciencia ciudadana y el debate público que han permitido la alternancia en el poder y continuar la transición democrática que ha surgido de la demanda ciudadana y el entendimiento político de reconocer la importancia del acceso a la información pública. En este sentido, y por el riesgo de dejar al INAI sin capacidad jurídica para resolver algunos de los asuntos más importantes para la transparencia del país, es que en primer lugar queremos dejar patente el compromiso de la bancada de Movimiento Ciudadano de respaldar el llamado de 140 organizaciones ciudadanas para cubrir las 2 vacantes de personas comisionadas. No podemos faltar de esta forma a nuestra responsabilidad hacia el instituto, hacia la Constitución y sobre todo hacia la sociedad y la garantía que deben tener de la protección de sus derechos a la información y protección de datos personales. Porque sabemos que la falta de nombramientos en el INAI tiene como una de sus consecuencias la suspensión de derechos de los titulares de datos personales debido a que ante la ausencia de sesiones se encontrarán sin resolver los asuntos relacionados precisamente a la protección de derechos de los ciudadanos. El INAI es un mediador y no es un concentrador de información. Pese a los obstáculos que secretarías, instituciones y organismos públicos interponen, gracias al INAI conocimos antes de 2018 el archivo de la Casa Blanca, los documentos de la guerra sucia contra el EZLN, la apertura de los datos del FOBAPROA, la red de la estafa maestra, los actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, entre muchos otros temas de interés público que sin duda llevaron al hartazgo que configuró un cambio de gobierno en el 2018. Pero también, gracias a este instituto, conocimos los contratos irregulares de Segalmex. Gracias al INAI se ordenó dar a conocer los estudios de impacto ambiental del Tren Maya. Esta labor puede resultar incómoda al poder del partido político que sea, pero esa es justamente su misión: incorporar a quien desde un cargo público ejerza o decisiones arbitrarias o prácticas opacas. En lo personal, como secretaria de Trabajo y de Gobierno en la Ciudad de México, conocí de primera mano muchas solicitudes de información de la ciudadanía que estábamos obligados a responder. Más allá del gran esfuerzo que implica elaborar la justificación y el respaldo documental de las acciones de gobierno,
Los recursos de información pública dan a los gobiernos una oportunidad de mejorar sus procedimientos administrativos y de establecer más eficiencia en el ejercicio de gobierno, porque al contestar cada una de las peticiones de información, pues te das cuenta de lo que no tienes, te das cuenta de lo que no has hecho. Finalmente, digamos, es un círculo virtuoso. Das información que a veces duele porque no es la que tú quisieras dar, pero eso te permite como gobernante, por supuesto, poder, digamos, hacer mejor tu trabajo a partir de las deficiencias. Durante el proceso que vivimos en el Senado durante el 2022 para el nombramiento de 2 personas comisionadas del Instituto, debemos recordar que se emitió una convocatoria pública para que la ciudadanía participara antes de las entrevistas a las personas aspirantes. De esta forma, el Consejo de Evaluación y senadoras y senadores involucrados pudieron generar calificaciones a los perfiles que derivaron en 7 mujeres y 6 hombres que se consideran idóneos. Si dentro de 8 días no avanzamos en la integración del Pleno del INAI, las sesiones no serán válidas, lo sabemos. Esto no solo impide avanzar en casi 17,000 recursos de revisión pendientes, sino que cancela la posibilidad de emitir recomendaciones y presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Reitero, es de extrema urgencia que a más tardar a inicios de la próxima semana tomemos cartas en el asunto, y sé que nuestros coordinadores parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, la Comisión de Transparencia que preside nuestro compañero Juan Cepeda, están haciendo el trabajo adecuado para lograr estos acuerdos. Y de verdad, todo el reconocimiento en este sentido. La bancada de Movimiento Ciudadano refrendamos nuestro apoyo irrestricto a la labor del INAI contra la corrupción y la opacidad, porque no es la percepción de la corrupción, sino los hechos, lo que nos permitirá hacer frente a esos problemas endémicos que azotan a nuestro país, y que hay un gran consenso en ese sentido. Ha tomado mucho esfuerzo del funcionariado público construir indicadores, metas y objetivos en los planes y programas. Es en función de esto que pueden demostrarse los resultados. La labor del INAI se sostiene en la premisa de que no basta la buena voluntad y las virtudes de los gobernantes, sino la evidencia concreta de los avances. Termino. La labor cotidiana del INAI en el frente de batalla por la democracia y el ejercicio de derechos es muy relevante. Gracias, presidenta Blanca Lilia, por su informe. Estoy segura que el Senado responderemos con el mismo compromiso y profesionalismo que usted, que las comisionadas y los comisionados y todo el equipo del INAI merecen. Muchísimas gracias y bueno, esperemos darles una respuesta muy pronto. Felicidades. Hablar de transparencia no es hablar de una concesión de un gobierno a la sociedad. La transparencia tampoco es un principio intercambiable por una autoaclamada honestidad. Hablar de transparencia es hablar de un derecho constitucional. Se trata de un elemento clave de rendición de cuentas y de un pilar fundamental en el avance y la consolidación de una democracia. Sin transparencia, la democracia está incompleta y el combate a la corrupción es pantomima. A la par, tener seguridad y libertad de nuestra identidad es factor indispensable de nuestro desarrollo humano, y salvaguardar nuestros datos personales es un logro que no admite retrocesos. Contar con un instituto autónomo ha sido una herramienta de rendición de cuentas alejada de coyunturas políticas y lógicas partidistas, dando así un servicio efectivo y eficaz a los ciudadanos. Lo que hasta hoy se ha logrado no es una victoria, es un piso mínimo que hemos alcanzado en conjunto, y que justo es en conjunto como debemos de defenderlo con coherencia. Así,
es que debemos impedir los retrocesos. Los consensos políticos que fueron soporte fundacional del INAI fueron promovidos por sociedad civil, academia, periodistas y otros sectores que tampoco deben de alejarse del impulso a la clase política para que esos acuerdos permanezcan. Resulta alarmante lo que parece un esfuerzo deliberado por parte del gobierno por dejar inoperante al instituto. De otra forma, difícilmente se explica que la mayoría en este Senado haya retrasado durante meses el nombramiento de 2 comisionados y que una vez nombrados estos hayan sido vetados desde Palacio Nacional. Y después de ese veto nuevamente se asoman las intenciones de retrasar el nombramiento alegando falta de acuerdos. Desde nuestro grupo parlamentario hacemos el llamado responsable a este Senado de la República a proceder con los nombramientos faltantes a la brevedad. No hay margen para titubeos. Nuestra responsabilidad es inminente e ineludible. En este contexto, celebro que el Senado reciba a las y los comisionados del INAI para asumir ante ustedes este compromiso. Debemos nombrar a los comisionados faltantes sí o sí antes de que termine este mes. Comisionada presidenta, más allá de los cuestionamientos que surjan del propio informe, quisiera hacerle 2 preguntas muy concretas que tienen que ver con esta coyuntura. ¿Cómo podemos hacer para explicarle a la ciudadanía del riesgo en el que se encuentra el INAI al no disponer del quórum que se necesitan para cumplir con las funciones del organismo? ¿Cómo podemos hacer para explicarle a la ciudadanía en ejemplos claros y gráficos qué sucederá con los medios de impugnación que se presenten ante el INAI en el caso de que el instituto no cuente con el quórum para sesionar? Desde el Grupo Parlamentario del PRI refrendamos nuestro compromiso con la transparencia como derecho de la ciudadanía y palanca para el fortalecimiento de la democracia. Finalmente, a nombre de nuestro grupo parlamentario, quisiera reconocerle, presidenta Blanca Lilia, a usted y a todo el equipo del INAI, todo su trabajo y toda su valentía, porque más allá de las descalificaciones y ataques, han sabido estar a la altura de lo que el país exige de ustedes. Particularmente, y en este año, por ser el último año de Paco Acuña en el INAI, quiero reconocerte, paisano, tu dedicación, tu liderazgo, tu compromiso. Eres un zacatecano del cual me siento orgullosa. Eres un zacatecano ejemplar que ha puesto en alto, en nombre de Zacatecas, con tu colaboración al frente del INAI. Tu legado en el INAI es valioso y estoy cierta que a donde vayas vendrán cosas buenas para ti. Nuestro compromiso como zacatecanos en las instancias federales continúa y vamos haciendo buena marcha. Muchas felicidades a todo el INAI, muchas felicidades, presidenta, muchas felicidades, querido Paco. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. En un gobierno donde se ejercen acciones autoritarias, las instituciones autónomas, garantes de acceder a la información pública, son indispensables para no caer en un sistema totalitario. He ahí la importancia de defenderlas. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables en una sociedad democrática. En algunas ocasiones, la transparencia estorba a quienes dirigen instituciones de gobierno. Quizá porque su función es garantizar el derecho al acceso a la información y porque sanciona los abusos del poder. Que quede claro, ejercer la función pública con transparencia no es un acto de buena intención ni veleidad. Es una obligación y un mandato constitucional del servicio público de todo gobierno que se asume democrático. Con el derecho a la información, la ciudadanía puede conocer y entender cómo se ejercen los recursos de las instituciones públicas. El INAI resuelve controversias entre ciudadanos y el gobierno
cuando éste no quiere dar la información. En suma, defiende el derecho de la sociedad a saber, conocer y entender la actuación de las instituciones públicas. Imagínense sin este organismo autónomo. No nos hubiésemos enterado de la estafa maestra ni de los detalles del desfalco de Segalmex. Ante la opacidad del gobierno, fue el INAI el que obligó a hacer pública la información de los contratos. Tampoco hubiésemos sabido de los millonarios contratos entre el gobierno federal y el Grupo IGA, empresa que construyó la Casa Blanca, propiedad de la entonces esposa del presidente de la República. Tampoco hubiésemos conocido la infinidad de casas y empresas que posee el flamante integrante de la 4T, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La transparencia es la principal herramienta para el combate a la corrupción, si es que en realidad se pretende combatirla. En tiempos donde la transparencia causa animadversión, el INAI seguirá siendo señalado duramente con todo el peso de la maquinaria oficialista. Incluso está prácticamente sentenciado a la inoperancia por la falta de los nombramientos de los comisionados. Las comisiones de justicia, transparencia, anticorrupción y participación ciudadana, apoyados por un comité independiente de evaluación, hicimos nuestro trabajo en tiempo y en forma al examinar y evaluar escrupulosamente a los y las candidatas que atendieron la convocatoria publicada. Entregamos a la Junta de Coordinación Política el 28 de marzo de 2022, hace casi un año, un dictamen con las 13 personas que alcanzaron las máximas calificaciones. Lo único que hace falta es construir un consenso. Fortalecer a la INAI. Uy, esto de usar tecnología. Se fue. Fortalecer al INAI permite ejercer sus funciones. No tiene un afán persecutorio ni fiscalizador. Para eso hay otras instituciones. El INAI es el fiel de la balanza entre las partes interesadas y debe mantener su imparcialidad y espíritu crítico, expresar opiniones y resoluciones con plena libertad. Para la ciudadanía, el INAI es un instrumento para poner freno al autoritarismo, a la opacidad, a la información parcial, tendenciosa y al desvío y mal uso de los recursos públicos. No le tengamos miedo a la transparencia. En este gobierno, que el 80% de las grandes contrataciones que implican adquisiciones de bienes y servicios se han efectuado vía adjudicación directa o invitación restringida, cometiendo fraude a la ley. Gracias al INAI, las más de 240 instituciones del gobierno se han visto obligadas a transparentar la información, pese a los cientos de pretextos que se han inventado con creatividad. Senadoras y senadores, debilitar a una institución y capturar su autonomía es limitar la garantía del derecho humano a saber. Defendamos al INAI, defendamos autonomía, entendamos que el INAI no es un opositor, sino un elemento fundamental en un sistema democrático. No permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos. Dejémonos de excusas. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Nombremos hoy, no mañana, no la semana que entra, a los mejores calificados, sin cuates y sin cuotas. Garanticemos así el derecho a la transparencia de los mexicanos. Tenemos extraordinarios perfiles técnicos
que no responden a los intereses de ningún partido. Concluya, Basta por de favor. pretextos. Nombremos a los mejores ya. Muchas gracias. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.